Este es un vídeo dedicado a un resumen de la historia de la ciudad norteafricana española de Melilla. Hablaré desde su fundación por los fenicios hasta la actualidad. Historiator, un canal dedicado a la geopolítica, en especial a historia, geografía, política, antropología, religiones, conflictos y las relaciones internacionales. La ciudad autónoma de Melilla es una ciudad española, situada en el norteafricano Cabo Tres Forcas. Tiene 12,3 kilómetros cuadrados y 87.000 habitantes en el año 2020. Además de la ciudad propiamente dicha, hay unas dependencias como son las Islas Chafarinas, el Peñón de Vélez de la Gomera y las Islas de Alucemas, de las cuales no hablaré en este vídeo. Podemos ver que tiene unos 10,5 kilómetros de fronteras con Marruecos y hay una zona neutral la cual ha sido ocupada ilegalmente por Marruecos. En el siglo VII a.C., los fenicios de la ciudad de Tiro fundan Rusadir, cuyas letras en su alfabeto podemos ver. Los yacimientos se encuentran en Melilla la Vieja. La imagen es de la excavación de la casa del gobernador. Todo parece indicar que desde la segunda mitad del siglo IV a.C., quizás incluso antes de la segunda mitad del siglo VI a.C., Rusadir se encuentra dentro de la esfera de influencia de Cartago y que ha adquirido una especial relevancia estratégica para la metrópoli púnica. Se han encontrado monedas cartaginesas en los dragados del puerto de Melilla. En esta época es cuando Hecateo de Mileto, un geógrafo griego que vivió hacia el año 500 a.C., menciona Metagonium, que para Estrabón, otro geógrafo griego que vivió a finales del siglo I, también antes de Cristo, debía ser identificada con el cabo Tres Forcas, la cual menciona que está casi por frente de Cartago Nova, al otro lado del mar. En el año 212 a.C., tras la Segunda Guerra Púnica, se crea el reino bereber de Mauritania, el cual era un estado cliente de Roma, que en el año 40 sería anexionado al Imperio Romano, en tiempos del emperador Calígula. Hay enterramientos de esta época en el Cerro de San Lorenzo, con inhumaciones en fosas cubiertas por varias ánforas, siguiendo la tradición púnica. En el año 40, Calígula anexionó Mauritania, tras arrestar a su último rey, Ptolomeo, el cual era su primo. Con ellos llegó el latín. En el año 42 se crea la provincia de Mauritania Tingitana, con capital en Tingis, actual Tánger. En el 297 se incorpora a Hispania. En tiempos de Constantino había un obispado en Rusadir. Son diferentes historiadores romanos quienes mencionan a Melilla. Pomponio Mela, geógrafo del siglo I, en su coreografía cita Rusgada. Plinio, en su libro V, en Naturalis Historia, recoge el topónimo Rusadir. Ptolomeo, autor del siglo II, como Rusadir. El itinerario antonino incluye la mención de Promotorium Rusadir, la cual sitúa 50 millares de pasos de Tingi, y también menciona la colonia Rusadir. En el 395, el Imperio Romano se divide en dos partes, formándose el Imperio Romano de Occidente. En el 430 llega la tribu germánica cristiana arriana de los vándalos, y con ellos el latín comienza a fragmentarse para formar las futuras lenguas romances. En el 534, las tropas bizantinas del Imperio Romano de Oriente conquistan a los vándalos, creando la provincia de Hispaniae, con capital en Cartago Nova, actual Cartagena. Se menciona a un obispo llamado Thomus Alexandrinus a comienzos del siglo VII. 614. Las tropas del rey hispano visigodo Sisebuto conquistan la ciudad. Se desconoce el tiempo que estuvieron, por lo que se cree que tuvo que ser poco tiempo y que después volvería a ser otra vez una ciudad bizantina. 700. Las tropas del general Musa ibn Nusayr conquistan la ciudad para el califato omeya, introduciendo la lengua árabe y el islam. Aquí arriba os dejaré un vídeo sobre el tema. En 744 se produce la Gran Rebelión Bereber, algo que es aprovechado por un emir sunita de Nekor.
los Banu Salib, para ser independientes del califato omeya. En el 859, los vikingos incendian Melilla. En el 866 se repite un nuevo ataque sobre Nakur y probablemente también afectó a Melilla. Es en un momento impreciso, a finales del siglo IX, cuando la antigua Rusadir púnica cambió de nombre por el de Malila o Amlil, según recoge Juan León el Africano, que equivaldría a miel o melosa, circunstancia que coincide con la rica apicultura de la comarca, ya reflejada, por otro lado, en las monedas acuñadas en Zuceca desde época cartaginesa. Hacia el 890 es cuando nace Melilla, tras ser ocupada por gentes bereberes de la zona. En el 917 es conquistada efímeramente por los chiitas fatimíes. En el año de la Égira, del 314 o 926-927, es cuando los califas omeyas de Córdoba anexionan Melilla, ante el temor de la presencia de los chiitas fatimíes en la zona. Aquí arriba os dejaré un vídeo. En el 931 se refugia en la ciudad un miembro de la familia chiita de los idrisidas. En el 948 es tomada por los bereberes Banu Urtedi, las cuales no añaden nada en especial. La taifa en Melilla controlaba el cabo Tres Forcas, con los Beni Urtedi, quienes lograron darle cierta importancia, aumentando la producción de cereales y la explotación del hierro de Bani Said. Sin embargo, aquella prosperidad desapareció poco después. En el año 1063, el rey de la dinastía de los Amudíes, Muhammad ben Idris, es invitado a ser rey de Melilla, estando en Málaga, y muere en el año 1067. Ese año es visitada la ciudad por al-Bakri, el cual menciona que Melilla es una ciudad rodeada de una muralla de piedra y que en su interior hay una kasbah poderosa. En ella hay una mezquita, un baño y algunos zocos. El puerto de Melilla es bueno en estío. Enfrente está en la costa andalusí el puerto de Chelubina, Salobreña, entre otras cosas que menciona. Y esta independencia sería hasta el año 1079. En el año 1079, los bereberes lantunas almorávides invaden la taifa y se carece de noticias para el momento entre el año 1081 y 1142. En el año 1142, los bereberes masmudas almohades de Abd al-Munim saquean la ciudad, obteniendo de ella un cuantioso botín. En el año 1204, el califa almohade al-Nasir, preocupado por la defensa de sus territorios, pasó a fortificar fuertemente a Melilla. En 1269, los bereberes cenatas benimerines invaden la ciudad. Durante estos años, Melilla, sin embargo, conoció una gran prosperidad material, gracias a su agricultura, sus colmenas, sus minas de hierro, la pesca de ostras perlíferas, sin olvidar los contratos comerciales, incluso establecidos con los catalanes, según la documentación del siglo XIII. En 1291, el Tratado de Monteagudo, por el cual la Corona de Aragón reconoce que esta zona es de influencia de la Corona de Castilla. En el siglo XIV, en la lista de impuestos que nos da al-Omari, Ceuta pagaba 50.000 dinares y Melilla 30.000. En el año 1382, los habitantes de Melilla estaban cansados de las continuas disputas entre los benimerines y los reyes de Tremecén, cuyas consecuencias pagaban directamente los melillenses, así que optaron por abandonar sus casas un tiempo, al tiempo que se destruía la ciudad. Según otras fuentes, fueron los reyes benimerines y de Tremecén los que consideraron que Melilla era cosa propia y que se pusieron de acuerdo en demolerla. En 1470 se forma el reino de Fez. En 1479, según el Tratado de Alcasovas, está dentro de la zona de reconquista de Portugal. A finales de julio de 1493, Hernando de Zafra escribía a los reyes católicos sobre que se podía conquistar Melilla. En enero de 1494 se produce la sublevación de Melilla contra el rey de Fez. En mayo de 1494, al temerse el cerco y castigo por parte del rey de Fez, es cuando los melillenses escribieron un mensaje a Hernando de Zafra para negociar la entrega de Melilla a los reyes católicos, iniciando los primeros contactos con Íñigo Manrique, el hijo del alcaide de Málaga. En 1494, el pagador Juan Álvarez Zapata dispuso de 20.000 maravedíes para el flete de una nao
para ciertos asuntos relacionados con Melilla. En julio de 1494, por el Tratado de Tordesillas, está dentro de la zona de reconquista por parte de Portugal, del reino de Fez. El 17 de julio de 1497 es cuando Pedro Estopiñán Virués llega a Melilla, encontrándose una ciudad abandonada. Al frente 5.000 infantes, algunos caballos y unas cuantas piezas de artillería, por lo que deciden reconstruir la ciudad. Las tropas de Pedro Estopiñán habían partido desde el puerto de Sanlúcar de Barrameda y estaban bajo órdenes del duque de Medina Sidonia, el cual está en el escudo de la ciudad. En septiembre de 1498 se produce el primer desertor. El 30 de septiembre de 1499 recibe carta de población. En 1515 comienza a construirse la muralla real. En 1554 comienza a hacer frontera con el imperio saadí, tras este invadir al reino de Fez. 1556. La ciudad pasa a ser controlada directamente por el gobierno español, a través del Consejo de Castilla. Ese mismo año comienza a construirse la iglesia de la Purísima Concepción. Entre 1571 a 1583 es cuando se construyen una serie de fuertes como Santiago, San Francisco, San Lorenzo y San Marcos. En 1579 son incorporados a la diócesis de Málaga. En 1659 es cuando comienzan a hacer frontera con Marruecos y comienzan los ataques y asedios marroquíes para ocuparla. En 1678 a 1679, 1688, 1689, 1692 y 1696, cuando es sitiada durante 14 meses. En 1700 los Borbones heredan el trono español. Al poco tiempo se construyen los fuertes Victoria Grande, Fuerte Rosario, Fuerte Victoria Chica. En 1758 se construye el Hospital del Rey y en 1774 a 1775 se produce un nuevo asedio marroquí a la ciudad, con el propio sultán en persona. La ciudad es heroicamente defendida por el mariscal de campo John Sherlock, de origen irlandés, en el asedio, el cual es narrado por el militar Francisco de Miranda, famoso por su participación posterior en Venezuela. A finales del siglo XVIII llegan algunos almotagaces procedentes de Orán. Como curiosidad, la ciudad tenía un comisario inquisitorial, dependiente del Tribunal de la Inquisición de Granada. En 1799, por el Tratado de Paz, Amistad, Navegación y Comercio, Marruecos reconoce la soberanía española, tanto de Ceuta, Melilla, El Peñón y Alhucemas, en los artículos 14, 15 y 25. En 1808, Ceuta no llega a ser invadida por las tropas francesas. En el artículo 10 de la Constitución de 1812 se la menciona como posesiones e islas adyacentes. En 1833 se forman las provincias y Ceuta pasa a la provincia de Málaga y desaparece el Consejo de Castilla. En 1838 se produce un incidente durante la Primera Guerra Carlista, por los cuales los carlistas llegan a controlar la ciudad durante un año. En 1860, por el Tratado de Wad-Rash, se formaría la actual frontera estable con Marruecos, la cual es incluso que reconoce una zona neutral. En 1877 habían 37 judíos en la ciudad. En 1879 se crea la Junta de Arbitrios. En 1881 se construye el barrio de la Alcazaba, el cual es el primero fuera de las murallas. En 1883 se crea un cementerio judío. De 1885 a 1894 se construyen 13 fuertes para proteger la ciudad de nuevos ataques marroquíes. En 1888 se construye el barrio del Polígono. 1902 el Parque Hernández, y es la época del modernismo de las construcciones de Melilla. En 1906 la ciudad tiene 8.800 habitantes. En 1910 se construyen los barrios Príncipe de Asturias y Barrio Industrial. De 1921 a 1925 se produce la Guerra del Rif, lo que provocará la llegada de militares españoles para defender la región. Aquí arriba os dejaré un vídeo sobre el tema. En 1922 la ciudad llegaría a tener 42.000 habitantes. En 1924 se construye un barrio musulmán en la Cañada de la Muerte. Melilla durante el franquismo. En 1939 se erige la iglesia de San Agustín. En 1941 se construye el barrio de García Baliño
Ese año se crea un consulado británico. En febrero del 42, el consulado británico aparece pintado con frases como Gibraltar, el hambre de España se debe a Inglaterra, ojo, aquí hay una valija inglesa, España, Gibraltar, Singapur, Japón. Ese año los británicos crean la Operación Donald Duck para controlar a los alemanes e italianos que hay en la ciudad. En 1943 a 1944 es la Operación Banana, entre la OSS, una organización anterior a la CIA, los espías británicos junto al Partido Comunista de España, en Melilla, que crearía una suboperación llamada Apricot, pero serían detenidos y ejecutados. En 1947 se construye la Plaza de Toros y la Mezquita Central. En 1953 se erige la iglesia de Santa Micaela y la iglesia de San Francisco Javier. En 1956 la ciudad vuelve a hacer frontera con Marruecos, ya que desde 1912 se habían reconocido los derechos históricos españoles sobre la zona. En 1978, el 88,9% de los melillenses votaron a favor de la Constitución española, en cuya disposición transitoria quinta reconoce el derecho de Ceuta y Melilla a ser ciudades autónomas. En 1995 se constituye como ciudad autónoma, desligándose así de la provincia de Málaga. En 1997 se acuñan monedas de peseta, donde figura la ciudad. Y en el año 2007 es visitada por los reyes de España. ¿Qué tema te gustaría que hablase? Déjamelo en los comentarios.